Señor, estamos delante de ti para poder escuchar tu palabra, para que tú nos hables a través de ella. Todo lo que tú nos has querido decir, todo lo que tú nos has revelado está en tu palabra. Y solo ella es la que transforma nuestra vida, es la que nos da aliento, nos da vida. Tu palabra es la que penetra nuestras mentes y nuestros corazones para tener una transformación y para poder declarar, como dice el himno, hemos decidido seguir a Cristo y no vamos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante. Este tiempo es tuyo, lo ponemos en tus manos, queremos que nos hables, queremos estar atentos a tu palabra. Borra y quita cualquier pensamiento que yo tenga, Señor, y que impida que tu palabra llegue de manera clara a la mente de mis hermanos. Que seas tú el que hable en este momento, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver como primer punto un vistazo al entorno de Gayo. ¿Qué pasaba en esos momentos, en esos tiempos en los que el apóstol Juan le escribe la carta a Gayo? En aquellos tiempos ya había persecución a los cristianos, a los primeros cristianos. Se habían establecido iglesias, Pablo había ido por todos los lugares estableciendo iglesias, Juan también, los discípulos habían estado dispersos y los discípulos, los apóstoles habían también enseñado a sus alumnos, a sus discípulos. Vemos el caso de Timoteo, de Tito, de Lucas, vemos el caso también aquí de Gayo, ya era la segunda generación de cristianos. Y entonces se viene la persecución también en obediencia a la gran comisión, porque los cristianos, los misioneros, iban de un lugar a otro. Y como iban de un lugar a otro, cuando llegaba la noche, tenían que quedarse en algún lugar. Cuando Jesús mandó a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, y mandó a los 70, Jesús les dijo, vayan, pero no lleven nada. No lleven ni alforja, no lleven ni petate, no lleven nada. Ustedes vayan y donde los reciban, ahí quédense y ahí prediquen. Eso era lo que Jesús les enseñó. Y eso era también algo que los discípulos les enseñaban a los misioneros, a los predicadores que iban predicando por todas esas regiones. No lleven nada. Entonces se tenían que quedar en algún lugar. Y donde se quedaban, pues era donde se habían establecido las iglesias. Y eso en algún momento también nuestra iglesia, y lo recordamos en este tiempo, que venían los hermanos de San Nicolás, ¿no? Que estuvieron aquí algún tiempo. Entonces las iglesias atendían a los hermanos, atendían a sus hermanos. Y en estas circunstancias, en este tiempo, los misioneros viajaban, predicaban el evangelio, las iglesias recibían a los misioneros, pero surgieron esos maestros, personas vividoras que iban y llegaban y decían, yo soy cristiano, yo soy predicador. ¿Y qué pasaba? Que se quedaban un mes, 2 meses, 3 meses y no hacían nada, entonces la iglesia los atendía. Entonces, ¿qué pasó? Que los apóstoles enseñaron a identificar a estos falsos maestros. Los falsos maestros llegaban y decían, yo soy cristiano, yo soy un maestro, me envió Juan, me envió Pablo, me envió Lucas, me envió Santiago, cualquiera, y decían y ahí se quedaban. Entonces los apóstoles enseñaron cómo eran los verdaderos maestros a los cuales ellos enviaban. ¿Y cómo los podían identificar? A los buenos maestros se quedaban un día o por mucho 2 días. La segunda, que cuando se iban debían llevar solo pan para el camino. Había falsos maestros que les pedían dinero. Es que voy a pasar, necesito para el hospedaje, para el hotel, que no sé qué, que se me enfermó mi pariente y así, ¿no? Entonces decían, y llevaban solo pan. Si se ponían ahí como
como muy exigentes, no, que yo quiero llevar bisteces, no, que yo quiero esto, que no como esto, eran unos falsos maestros, porque solo debían llevar pan. Eso lo enseñaron los apóstoles. Y si se quedaba más tiempo de esos 1 o 2 días, se supone que tenía un oficio, era un artesano. Dice la Biblia que Pablo construía tiendas. Entonces Pablo hacía esto. Y los misioneros, los predicadores también, si se quedaban en algún lugar o por necesidad tenían que quedarse, pues debían trabajar junto con la iglesia. Si eran comerciantes, pues poder vender. Entonces, de esta manera ellos veían a los misioneros, a los maestros verdaderos. Ajá. Y entonces Juan escribe esta carta a Gayo. ¿Por qué le escribe esta carta Juan a Gayo? Porque Gayo había sido un ejemplo de anfitrión. Gayo, él, su familia, su iglesia, eran un ejemplo de buenos anfitriones, porque ahí llegaban los misioneros, los buenos misioneros. A lo mejor también llegaron misioneros falsos misioneros, falsos predicadores, falsos maestros, pero Gayo se distinguía porque era un buen anfitrión. Y voy a pedirles que vayamos al versículo 1. Dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en verdad. Una de las principales tareas de los apóstoles, de los ancianos, de la función que describía aquí Juan, es que era un anciano, un pastor, un padre. ¿Y cuál era la función de ellos? Era cuidar a la iglesia, protegerla, enseñarle cómo debía andar. Y de esa manera se presenta Juan como el anciano. Juan se presenta como el que te cuida, el que te ha enseñado, el que se preocupa por ti, Gallo. Y dice el amado. Juan le está recordando a Gallo que el amor que Dios le tenía a Gallo era un amor incondicional, un amor que no se merecía. Entonces le dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo, ¿en qué? ¿En qué dice al final del versículo? En la verdad. No dice a quien amo en verdad, yo te amo de veras. Le dice a quien amo en la verdad. ¿Y a qué se refiere en la verdad? Se refiere a la palabra de verdad, se refiere a Cristo, se refiere al Espíritu Santo. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el amor que Juan le tenía a Gallo no dependía de lo que Juan sintiera en el momento. Juan amaba a Gallo porque Jesús amaba a Gallo, porque el Espíritu Santo estaba en Gallo, porque Gallo cooperaba para el evangelio. Más abajo dice, entonces, a quien amo en la verdad. Mi amor por ti, Gallo, no depende de lo que hagas, no depende de lo que digas, no depende de nada, solamente de que tú seas un hijo de Dios. Entonces así es como se presenta el apóstol Juan. Dice Hechos 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y esta era una responsabilidad que tenía Juan. Por eso le escribe la carta. Era una responsabilidad general que era de cuidar y de proteger a la iglesia. ¿De quién? De los malos maestros. Entonces Juan por eso le escribe la carta, elogiando a Gallo, pero también advirtiéndole de algo, y lo vamos a ver más adelante. Y el primer punto de la predicación es el gozo que Juan tenía en Gallo, en toda la persona de Gallo, pero el gozo primero en su madurez, una madurez espiritual. ¿Y cómo alcanzamos nosotros la madurez?
¿Cómo alcanzamos la madurez? No es por la edad, algunas cosas sí, pero hablando espiritualmente, hablando en la iglesia, ¿cómo alcanzamos nosotros la madurez? La oración, eso es algo bueno, leyendo la Biblia, la oración, ¿qué más? Aplicándola, viviendo la palabra, algo más. Exactamente, así podemos alcanzar la madurez a través de las pruebas, a través de las tentaciones, a través de lo que Dios nos permite vivir, porque en esas situaciones vamos aprendiendo, vamos mejorando, nuestra fe va aumentando. Y en el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a tomar prospera tu alma como un sinónimo de madurez. Y le dice, vamos a ver primero, prospera tu alma, aunque en el versículo está al final. Cuando vemos que Juan le dice a Gallo, así como prospera tu alma, le está diciendo, así como has madurado en Jesús, ya no ves las cosas como antes, ya tienes otro pensamiento. Ahora tu pensamiento es de agradar a Dios. Y eso es lo que yo deseo, que sigas madurando, que sigas creciendo, que sigas creyendo. ¿Y cómo se logra? Pues a través de aprender, de leer, de orar, a través de las circunstancias que Dios nos pone. Entonces esa es la meta de ser iguales a Jesús. Y entonces día con día nuestra fe se va renovando, día con día vamos convirtiéndonos, transformándonos más en Jesús y podemos decir, he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás porque quiero prosperar, que mi alma prospere, yo quiero prosperar en Jesús. Entonces Juan estaba seguro de eso, de la madurez de Gallo y desea dos cosas, tres cosas. Primero, que siga prosperando, que siga madurando. La otra, que tengas salud, que tengas salud. Y aquí salud se puede referir a dos cosas. Conforme crecía el evangelio, se iban enseñando diferentes cosas. Surgían falsos maestros. La salud, aquí se refiere a la salud física que Pablo le desea a Gallo, que su salud física no decaiga, sino que tenga una buena salud, y la salud espiritual en cuanto a la doctrina, que todo lo que Gallo enseñe y aprenda sea lo correcto, lo que los apóstoles estaban enseñando, lo que los apóstoles estaban escribiendo en sus, en sus cartas y en lo que ellos les enviaban. Y después dice que prosperes en todas las cosas, que prosperes en todas las cosas. ¿Y a qué se refiere que prosperes en todas las cosas? Que prospere en todo lo que haga, que si Gallo quería emprender algo, que si Gallo quería a lo mejor construir una casa, Pablo le deseaba, deseo que tú prosperes en eso, que lo puedas cumplir, porque yo estoy seguro, Juan estaba seguro de que Gallo iba a hacer buen uso de lo que Dios le permitiera construir. Si iba a construir una casa, allí iban a llegar los misioneros a los cuales iba a hospedar. Si Gallo iba a tener una buena cosecha, sabía Juan que Gallo con eso iba a alimentar a los misioneros. Por eso Juan le pide esto a Dios, que así como Gallo va madurando, todas las cosas que Gallo emprenda le salgan bien. Eso es lo que desea Juan, porque
como Gallo está maduro, está bien afianzado en Jesús, él no se va a desviar de todas las bendiciones, de todas las añadiduras que Dios le dé. Entonces, Juan desea esto para Gallo y nuestro Dios desea también esto para nosotros. Por ahí en la diapositiva les puse cuál es el orden. Aquí en el texto está: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la actualidad hay iglesias, hay falsos maestros que enseñan que desear que seas prosperado en todas las cosas es que tengan dinero, que tengan posesiones, que tengan una posición, un estatus social, y eso es lo que ellos predican. Pero contrario a lo que dice la palabra, es que primero prospere nuestra alma, que estemos afianzados en Jesús, que vengan las tormentas, que vengan las pruebas, nosotros estamos firmes. Y ahí, no sé si alcanzan a ver la imagen, es como una plantita. Ayer que estaba buscando en internet algunas imágenes, relacionadas a esto, a cómo crecer, a prosperar. Lo que me salía en internet era, y bueno, siendo algunos artículos, siendo tal vez espirituales o cristianos, decían 10 mandamientos para que Dios te prospere económicamente. Condiciones bíblicas para que Dios te dé todo lo que desees. Y hay mucha gente que cree en eso, lamentablemente, que va buscando, va a internet, va a una librería, buscando y deseando prosperar económicamente. Eso es lo que el mundo ofrece, lo que el mundo está ofreciendo en este momento. No sé ustedes si en algún momento hayan escuchado esto. El mundo es lo que ofrece. Cuando escuchamos la palabra prosperar, ¿a dónde se va nuestra mente? A una posición, a tener, a estar bien. ¿A dónde se va nuestra mente cuando escuchamos prosperar? Eso es lo que el mundo ofrece. Y eso es lo que el mundo tal vez en aquel momento, lo que buscaban los falsos maestros, prosperar de la manera equivocada, que llegaban, que pedían dinero, vamos a hacer esto, necesito para esto, y así lo hacían. Y eso es lo que el mundo, lo que las falsas iglesias están enseñando en este momento. Y usan también versículos, ¿no? Versículos de la Biblia que los voltean, cambian su significado, y uno de ellos es este: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y dicen: yo como pastor deseo que tú tengas esto, que tengas los carros, que tengas el dinero, que los negocios salgan así. Pero Juan le está diciendo a Gallo: así como ha prosperado tu alma con todas las enseñanzas, con todo el crecimiento, con toda la madurez, yo deseo y confío que las añadiduras que Dios te va a dar, tú las vas a usar de una manera correcta, que vas a seguir recibiendo a los hermanos, que vas a seguir sirviéndoles. Yo estoy seguro de eso. De esto, pues depende nuestra vida, de que nuestra madurez, de que en nuestra mente como iglesia, como hijos de Dios, cuando digamos que somos prosperados, pensemos en que somos más maduros, en que nos parecemos más a Jesús. La gente busca primero el dinero, el estatus, las cosas, y luego
buscan acercarse a Dios. Es al revés. Primero busquemos a Dios con el trabajo, con la bendición de Dios, sabiendo utilizar lo que tenemos. Dios nos va a seguir añadiendo. Entonces, la madurez que Gallo tenía le daba gozo a Juan. El gozo que Juan tenía en su hijo era por la madurez, porque veía que en Gallo había madurez. El segundo punto es el gozo en la fidelidad. El gozo en la fidelidad. Y vamos a ver en el versículo 3, pues mucho me regocijé, tengo mucho gozo, porque vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad. Le dice Juan a Gallo. Entonces, tenemos que el gozo en la fidelidad. Y lo vamos a ver también en los versículos 5 al 8. Alguien que me ayude a leer, tercera de Juan, del 5 al 8, alguien que me ayude a leer y vamos a ver cómo era la fidelidad de Gallo. Gracias, hermano. Y vamos a ver 5 aspectos de la fidelidad de Gallo. Gallo dice que por testimonio de los hermanos era digno de confianza, porque Juan, cuando enviaba a los predicadores, les decía, van a pasar por la ciudad de Gallo, pueden quedarse con Gallo. Gallo los va a atender de una manera espléndida. Él es un hospedador. Y en eso confiaba Juan. Juan les decía a los predicadores, pasen ahí con Gallo. ¿Quieren dormir? Duerman ahí en casa de Gallo. Gallo era digno de confianza. Y la pregunta para nosotros, ¿somos dignos de confianza en cualquier actividad, en cualquier tarea que tengamos? ¿Somos dignos de confianza? De que lo que podemos decir o podemos ofrecernos, nuestros hermanos pueden confiar en nosotros. Piénsenlo. El segundo aspecto era el testimonio de tu verdad. Le vuelve a decir en el versículo 3, y dieron testimonio de tu verdad. ¿Cuál era la verdad de Gallo? Ya lo mencionamos hace ratito. Cuando mencionamos a quien amo en la verdad. Más fuerte. La palabra. Cuando dieron testimonio de tu verdad. Cuando dieron testimonio de que tú crees en Jesús. Cuando dieron testimonio de que tú te pareces más a Jesús. Cuando dieron testimonio de que tú vives ¿para quién? Para Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, este hermano da testimonio de su verdad, se ha apropiado a Jesús? Podemos ver a Jesús. Nosotros mismos podemos decir, doy testimonio de mi verdad. Porque Gallo vivía para Cristo. Gallo vivía por Cristo. La tercera, te conduces, en el versículo 5, amado, fielmente te conduces. ¿A qué nos referimos con esta palabra, con esta frase, te conduces?
a que practicaba lo que Jesús enseñaba, a que practicaba lo que los apóstoles enseñaban, a que procuraba hacerlo, a que actuaba, a que hacía lo que Gallo había creído. Podemos decir que nosotros nos conducimos fielmente así como Gallo también, en amor, los cuales han dado, en el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y aquí hay algo interesante, dice, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Cuando llegaban los misioneros a la iglesia donde estaba Juan, en algún momento del culto, daban tiempo para las acciones de gracias. Y los hermanos decían: en el viaje pasé por casa de Gallo y le doy gracias a Dios porque Gallo nos recibió muy bien, porque Gallo nos escuchó atentamente, porque Gallo nos bendijo con su hospitalidad. Y eso lo hacían en el culto, y daban gracias a Dios por la vida de Gallo. Piensen en su vida, a lo largo de su vida, por quién le pueden dar gracias a Dios. Esa persona especial, una persona que de cualquier manera, de diferentes maneras, con una exhortación, con una convivencia, ¿de qué manera nosotros podemos decirle a Dios: Dios, gracias a Dios por la vida de este hermano que me ayudó, que me guió, que me enseñó? ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo tenemos? ¿Sí tenemos a alguien por quien darle gracias a Dios? Y los hermanos, los misioneros, llegaban a la iglesia y le decían a Juan: gracias a Dios por Gallo, gracias a Dios por la vida de Gallo, de su iglesia. Nosotros, si nos dejamos usar por Dios, podemos ser de impacto también para otras personas, para nuestros mismos hermanos, para que nuestros hermanos puedan decir gracias a Dios, y que ante la iglesia, los cuales ante la iglesia han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Piensen en ese hermano que fue de impacto para su vida, y ahora piensen en que nosotros, en que yo, Adriel, en que la hermana Flor, que la hermana Aurelia, y así cada uno de nosotros, ¿para quién estoy siendo impacto? ¿Quién me está viendo? Que alguien pueda decir: doy gracias a Dios por la vida de este hermano, doy gracias a Dios por la vida de la hermana Flor, que es buena para atraer gente a la iglesia. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Aurelia, porque predica incansablemente el evangelio, en todo lugar está predicando. Y así puedo irme con cada uno de ustedes. Podemos hacerlo con nuestros hermanos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, dando gracias a Dios. La fidelidad de Gallo también se veía en la cooperación con la verdad, cooperar con la verdad. ¿Y cómo lo vemos? Pues a través de que recibía a los hermanos que los enviaban, les enviaban su pan, les enviaban lo que ellos necesitaban para el camino, para que ellos siguieran predicando la paz. Y seguramente Gallo escuchó a Pablo decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y Gallo también a lo mejor escuchó
que algunos hospedaron ángeles, como dice Hebreos 13:2. ¿Cómo podemos cooperar con la verdad? Ahorita es muy difícil, muy complicado también que vengan misioneros y que vayan caminando. Ahorita ya hay más facilidades, pero ¿cómo podemos cooperar con la verdad? A lo mejor a través de nuestras ofrendas, a través de la oración por los misioneros, por los hermanos que están predicando el evangelio. De esta manera nosotros podemos cooperar con la verdad. Es así como vemos la fidelidad de Gayo. Y en la fidelidad de Gayo hay gozo. Había gozo para Juan y para los apóstoles. Que en la fidelidad que nosotros le tengamos en Dios, haya gozo en la iglesia, haya gozo en nuestros pastores, haya gozo en nuestros hermanos. Y esta fidelidad solamente se consigue estando en una relación correcta con Dios. En el apartado 3 es el gozo en el vivir. En el versículo 3 también dice de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y dice Juan, mucho me regocijé. Hay muchísimo gozo. Un gozo que si lo pudiéramos medir, no lo alcanzamos a comprender. Es igual que el amor de Dios. Que andan en la verdad, que se conducen en integridad. Ese es el gozo. El gozo que Juan tenía y que nosotros podemos también dar a nuestra iglesia, a los hermanos que nos conocen. Y ahora vamos a entrar a la parte casi final de la predicación, donde vamos a ver a Juan y donde vamos a ver a Gayo, y donde vamos a ver a Diótrefes. A ver si aparece por ahí ya la diapositiva, la siguiente. Ok, vemos a Gayo. ¿Cómo era Gayo? Ahí aparece. Era maduro, vivía en santidad, era fiel, era servicial, se conducía con amor. Vamos a leer Tercera de Juan 9 y 10. Tercera de Juan 9 y 10. Lo vamos a leer todos juntos, si ya lo tienen. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. A los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, por un lado tenemos a Gayo, tenemos a Diótrefes. Y les decía hace ratito que seamos como Gayo. Gayo tenemos un buen ejemplo, pero también tenemos ahí a Diótrefes. Dice que quería ser el primer lugar. Decía que no recibía a los apóstoles. Dice, no nos recibe. Después dice que era un hablador, que andaba parloteando, que hablaba lo que fuera, dando voces, así como un insensato, dice la palabra. Y dice, y prohíbe y expulsa a los hermanos que deseaban hacer el bien, que deseaban ayudar, que deseaban recibir. En la historia vemos, no se ponen de acuerdo los que han estudiado si Gayo y Diótrefes eran de una misma iglesia o que eran de diferentes iglesias, pero de una misma región. En tal caso se puede
decir que a lo mejor Diótrefes era un hermano o una persona que tenía una posición, ya sea dentro del pueblo o dentro de la iglesia, una posición tal vez como de algún cargo dentro del pueblo, dentro de la comunidad, pero pues también había conocido a Jesús. Pero este hermano Diótrefes dice que quería ser el primer lugar entre ellos. Y puedo imaginarme la vida de Diótrefes, que él quiso ser prosperado primero en todas las cosas. Si tuvo una posición en la comunidad de respeto, de autoridad, a lo mejor empezó, vamos a trasladarlo a nuestros tiempos, a lo mejor empezó como delegado del pueblo, como alguien en un cargo en bienes comunales. Después le gustó y siguió y a lo mejor se fue como regidor, luego como presidente municipal, y entonces él primero quería tenerlo, prosperar en todas las cosas, quería ser el primero, y vemos pecado, vemos orgullo, vemos egoísmo en Diótrefes. Dice que no recibía. ¿Por qué voy a recibir a los apóstoles si tanto me ha costado construir mi casa? Podría decir Diótrefes, ¿no? No los recibo. Era un hablador, dice, parloteando, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros. ¿Por qué yo voy a ofrendar a los apóstoles? ¿Por qué yo voy a cooperar para el evangelio? Decía, podría haber dicho Diótrefes. Y dice, y expulsaba, prohibía y expulsaba. Y me imagino que les decía a los hermanos, no reciban a nadie, tenemos muchos problemas en la iglesia, no hay dinero para apoyar. Y a quien se le oponía al hermano, lo expulsaba, ¿no? Y me imagino así a Diótrefes, alguien que necesitaba una exhortación. Y dice Juan, yo voy a ir a exhortar a Diótrefes. Dice, si yo fuere le recordaré las cosas que hace. ¿Cómo somos? ¿Somos 50% Gallo, 50% Diótrefes, 70 Diótrefes, 30 Gallo? ¿Qué actitudes tenemos de cada uno? ¿Qué pensamientos tenemos también de cada uno? Tener una buena relación con Dios, estar con Dios, nos va a transformar nuestra vida, nos va a transformar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, lo que hagamos, nuestro servicio a Dios. El servicio que Gallo prestaba a los hermanos era en toda ocasión, cada que llegaban, a lo mejor no terminaba de irse uno y ya llegaba otro. A lo mejor en algún momento tenía 30 personas ahí en su casa. Pero en todas esas ocasiones, Gallo estaba dispuesto a servir, a abrir su casa, de todas las formas posibles. El enfoque misionero, el amor a la obra que Gallo tenía, el amor a Cristo, para que Cristo fuese predicado en todo momento. Tal vez los hermanos que venían predicando el evangelio, los misioneros, llegaban bajoneados porque en alguna comunidad no los recibieron, venían tristes porque nadie había respondido al evangelio, venían cansados. Pero ahí estaba Gallo para dar palabras de aliento, palabras de ánimo, y para suplir sus necesidades. Lo que hacía Gallo era de manera abundante, era amable,
daba significado también, dignificaba a los misioneros que iban. Tal vez un poco empolvados, cansados, y Gayo los recibía. Si tenía criados, los hacía sentar, les lavaba los pies, les preparaba su lugar. ¿De qué manera nosotros también podemos servir a nuestros hermanos? Tal vez ya no tenemos misioneros que vengan, pero ¿de qué manera nosotros, cuando alguien nos visita en nuestra casa, los recibimos con quejas, los recibimos indiferentes? ¿De qué manera nos relacionamos también nosotros? Dice Juan en el versículo 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amado, no imites lo malo. Y les decía, ¿quién ha sido alguien en quien nosotros podemos agradecer a Dios? ¿Esa persona es digno de imitar? La palabra imitar es como, nos refiere como a un mimo, de hacer y seguir algunos movimientos. Nosotros mismos somos dignos de imitar. ¿En qué somos dignos de imitar? Entonces, para esto y la exhortación también debemos de escoger la persona que va a ser nuestro modelo de vida. Es Jesús, pero también podemos relacionarnos con personas y muchas veces podemos decir, es que es más santo que yo, es que... y ponemos pretextos. Sí, el que participa en la iglesia y dirige, toca, falla. Y lo decimos, ¿no? Lo hemos dicho. ¿Por qué yo lo voy a imitar? ¿Por qué yo voy a imitar aquí a mis hermanos? Imitemos lo bueno en esta parte y seamos maduros. Seamos maduros. Eso es lo que podemos ver. Y ya para terminar, si podemos poner la última diapositiva, dice: creemos en su nombre, en el nombre de Jesús, y actuamos por su nombre. Todo lo que hemos visto en el ejemplo de Gayo, de cómo él servía, de cómo él era fiel, de cómo él cooperaba con la verdad, de cómo él amaba, lo vamos a hacer actuando en su nombre. Yo no puedo hacer o pensar algo que sea bueno si no es en su nombre, porque todo lo que hago, todo lo que pienso, y dice Pablo, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Señor. Entonces, pensemos en esto, en cómo podemos madurar acercándonos a Dios, entendiendo nuestras circunstancias. No las podemos cambiar aunque queramos. Pueden ser unas pruebas, pueden ser tentaciones, pero entendamos a Dios. Dios está ahí, es fiel, y eso nos va a dar madurez. Seamos fieles a Dios en amor, en palabra, en la confianza, en el testimonio, apropiándonos de esa verdad que el Señor nos ha dado.
creemos en su nombre, nos dio vida por su nombre, actuemos por su nombre. Lo que hagamos, lo que pensemos, es por Él, es por Jesús. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Así se despide Juan. Juan, seguro de que podía encargarle estas cosas a Gayo, seguro de que Gayo iba a seguir ese camino que los apóstoles le habían enseñado. Vamos a terminar y pensemos en esto. Actuemos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias también por estas palabras que Juan le escribía a Gayo, por la confianza que Juan tenía en Gayo, por el amor que Juan le tenía a Gayo. Gracias, Señor, porque en esa exhortación de imitar lo bueno, Juan le recuerda a Gayo que todas sus obras es porque Gayo era de Dios. Toda la madurez, toda la fidelidad, era porque Gayo tenía un Señor, era porque Gayo tenía un Padre a quien obedecer, en quien confiar, en quien hacer las cosas. Y esa persona eres tú, Dios, eres tú, Jesús, movidos a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos ver un ejemplo y una manera de cómo conducirnos en tu verdad. Ayúdanos a poder realizarlo y a tener en mente esto, que cuando vivimos en tu verdad, cuando nos conducimos como hijos tuyos, traemos gozo a la iglesia, traemos gozo a las familias, traemos gozo a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres. Cuando vivimos una vida cercana a ti, hay gozo porque tú obras, tú te manifiestas, tu gloria, todos tus atributos están mostrándose en la vida de nosotros, en nuestro servicio, en nuestras acciones, en nuestro amor. Que podamos verte a ti también cada que veamos a nuestros hermanos en tu servicio. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, también por los padres de nuestra iglesia, porque podemos recordarlos, porque así como Juan veía en sus discípulos unos hijos, así también nosotros podemos traer gozo a nuestros padres físicos, a nuestros padres aquí en la tierra, a quienes nos hayan visto también crecer dentro de la iglesia, a quienes nos hayan guiado en tu palabra. Gracias, Señor, por nuestros padres, los ponemos en tus manos y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.